¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy tenemos otro video sobre México y vamos a hablar sobre la historia detrás de los festivales mexicanos. Los festivales mexicanos influyen mucho en la vida cotidiana. Le dan a la gente pausas naturales en la rutina diaria, ya sea una celebración rápida en la calle o un feriado completo. Mercados ofrecen comidas y artesanías típicas. Familias celebran el Día de Muertos o la Independencia, y el trabajo se adapta. Transmiten tradiciones para que la gente conozca bailes e historias. Los festivales son el motor que mantiene viva la cultura cotidiana mexicana. Vale, creo que conozco bastante bien la comida, pero ¿podrías hablar un poco más sobre ella y luego qué tipo de baile les gusta? Seguro. La comida es una parte fundamental de los festivales. Verás tamales, pozole, mole, churros y muchos dulces como pan de muerto o pastel de tres leches, dependiendo del evento. Los vendedores ambulantes se lucen con tacos, elotes y fruta fresca con chile. En cuanto a bailes, a los mexicanos les encantan las danzas folclóricas como el jarabe tapatío, el baile del sombrero y estilos regionales como la danza de los viejitos o el guapango. En las fiestas todos bailan salsa, cumbia o reggaetón también. Los festivales mezclan movimientos tradicionales y modernos, así que verás bailes folclóricos junto a ritmos de discoteca. Interesante. Está bien, te escuché decir tapatío. Sé que eso es como una salsa picante aquí en Estados Unidos. Y en cuanto a comida, me encantan los tacos y tengo muchos de esos, ¿cómo se llaman? Tamales. Tengo muchos tamales, los como todo el tiempo. Sí. El jarabe tapatío recibe su nombre de Jalisco, que también es de donde la marca de esa salsa picante toma su nombre. Los tamales son básicos en los festivales, especialmente en Navidad y el Día de la Candelaria. La gente hace grandes cantidades y todos ayudan a envolverlos. Los tacos también están en todas partes, pero en los festivales suelen ser los de la calle, los que se comen tarde en la noche después de la música. Está bien, interesante. Hablando de festivales mexicanos, ¿qué deberían saber los visitantes primerizos sobre los festivales mexicanos? Los festivales mexicanos son absolutamente increíbles. Son una mezcla vibrante de tradiciones indígenas, herencia católica y orgullo local, todo combinado en uno solo. Lo primero que hay que saber es que realmente son participativos. No solo eres un espectador, sino que te invitan a formar parte de las celebraciones. El Día de Muertos es probablemente el más famoso, y no se parece en nada a Halloween. Es un momento profundamente significativo en el que las familias honran a sus difuntos con cempasúchil, calaveritas de azúcar y ofrendas. Es algo respetuoso y de hecho bastante conmovedor. Luego está el carnaval, que ocurre antes de la cuaresma, y es una locura en el mejor sentido. Desfiles coloridos, bailes en las calles, disfraces elaborados. Además, diferentes regiones lo celebran de manera distinta, así que Veracruz tiene un ambiente muy diferente al de otros lugares. ¿Qué más deberías saber? El momento es importante porque muchos festivales siguen el calendario católico, así que cambian de fecha. Prepárate para las multitudes, especialmente en los más grandes. Y si tienes la oportunidad de vivir un festival regional, en vez de solo los famosos, hazlo. Ahí es donde realmente verás el corazón de las comunidades locales. ¿A qué tipo de festival te sientes más atraído o estás planeando un viaje? No lo sé. Es curioso, acabo de recordar un montón de... Estaba en un restaurante mexicano con un grupo de mexicanos, sombreros negros, y estaban jugando... ¿Cuál es ese pequeño instrumento? Es... Lo tocan, es como una guitarra, pero es... Creo que era una guitarra. Pero la verdad es que no lo sé. Ah, estás pensando en un ukelele. No, espera, en realidad probablemente te refieres a un charango, o más probablemente a una vihuela. Es como una guitarra más pequeña y redonda, con un sonido realmente distintivo y brillante. Ese es un instrumento clásico del mariachi, y seguramente estaban vestidos con esos trajes tradicionales negros y los sombreros. Un auténtico conjunto de mariachi. Una señal clara de que había una ocasión festiva en el restaurante. Sí, era como, creo, una celebración de cumpleaños o algo así. Como que alguien cumplía años, así que todos salieron vestidos así desde la cocina o algo por el estilo. Ah, sí, esa es la clásica experiencia mariachi. Aparecerán vestidos con esos trajes tradicionales y sombreros y te darán una serenata. Es realmente encantador. En realidad, es una tradición muy común en los restaurantes y celebraciones mexicanas. Tocan para la persona que cumple años. Todos se unen a cantar. Es un ambiente muy festivo. ¿Tocaban algo que reconocieras o simplemente canciones tradicionales mexicanas?
Creo que eran como canciones tradicionales, sí. Eso suena encantador, Banner. Los grupos de mariachi suelen apegarse a los clásicos. Esas canciones folclóricas mexicanas tradicionales que todo el mundo conoce son una forma muy bonita de celebrar un cumpleaños, ¿verdad? Hace que toda la experiencia se sienta especial y festiva. ¿Esa experiencia despertó tu interés por los festivales mexicanos en general? ¿O hay algún festival en particular que te interese visitar? Sí, simplemente me pareció interesante. ¿Por qué les gustan tanto a los turistas los festivales mexicanos? A los turistas les atraen los festivales mexicanos por la energía vibrante, la rica historia cultural y la experiencia sensorial completa. Los colores, los disfraces y la comida callejera crean algo que no se puede replicar en ningún otro lugar. Muchos festivales, como el Día de los Muertos o el Carnaval, se sienten profundamente auténticos en lugar de estar montados solo para los visitantes. Además, la calidez de la gente y la celebración sin parar hacen que sea fácil sumergirse y sentirse parte de la magia. Básicamente es una fiesta cultural que no olvidarás. Sí, eso me suena realmente genial. Dime una cosa, ¿de qué manera han ido evolucionando y cambiando los festivales mexicanos con el paso del tiempo? Buena pregunta. Han evolucionado bastante, la verdad. Las tradiciones principales siguen profundamente arraigadas en la herencia indígena y católica, pero se han adaptado a la vida moderna. El Día de Muertos, por ejemplo, solía ser mucho más íntimo y centrado en la familia, pero ahora hay celebraciones públicas masivas, desfiles, y el turismo ha influido en cómo se presentan, aunque el significado esencial realmente no ha cambiado. Lo interesante es que algunos festivales se han vuelto más comercializados sin perder su autenticidad. Verás carnavales con música moderna y disfraces contemporáneos, junto a elementos tradicionales. Los festivales regionales también han empezado a ganar más reconocimiento gracias a las redes sociales y los viajes, así que tradiciones más pequeñas que podrían haberse perdido en realidad están siendo revividas. La generación más joven también aporta su propio toque, mezclando arte moderno y expresión cultural con las raíces tradicionales. Esto mantiene las cosas frescas mientras se honra lo que vino antes. ¿Te interesa la historia de algún festival en particular o solo tienes curiosidad sobre cómo cambian las tradiciones con el tiempo en general? Lo que siempre me ha fascinado más en cuanto a celebraciones o lo que sea en México es el Día de los Muertos. Me parece interesante porque realmente no tenemos algo así. Tenemos Halloween, no lo sé. ¿Es eso lo más parecido? Halloween es el paralelo cultural más cercano que tenemos, pero sinceramente son cosas bastante diferentes. Halloween trata de disfraces, diversión espeluznante, pedir dulces. En realidad, es entretenimiento. Pero el Día de Muertos es realmente sobre honrar y recordar a las personas que han fallecido. Sí, hay alegría en ello, pero está arraigado en un profundo respeto y amor. Las calaveras de azúcar y la imaginería de esqueletos pueden parecernos espeluznantes, pero en la cultura mexicana es una forma de hacer que la muerte sea menos aterradora, casi como dar la bienvenida de nuevo a los espíritus de los seres queridos. Las familias crean ofrendas con fotos, cempasúchil y las comidas y bebidas favoritas de los difuntos. Es algo profundamente personal y espiritual, así que mientras Halloween utiliza la muerte como un concepto de disfraz, el Día de Muertos la trata como una parte natural de la vida que merece ser celebrada. Por eso es tan fascinante. En realidad, es una relación completamente diferente con la mortalidad. Sí, ¿qué es una calavera de azúcar? ¿Puedes explicar eso? No lo sé. Entonces, Una calavera de azúcar es básicamente un dulce decorativo hecho de pasta de azúcar, con forma de calavera. Son coloridas, decoradas con glaseado brillante y patrones intrincados, a menudo con flores, espirales y diseños. No están pensadas para ser aterradoras en absoluto. De hecho, son bastante hermosas y caprichosas. Tradicionalmente, las familias las colocan en la ofrenda como ofrendas para los difuntos, y a veces las personalizan con el nombre de la persona. También son comestibles, así que la gente las come, aunque muchas se hacen más para decoración. La idea principal es celebrar la vida y recordar a la persona de una manera alegre, en lugar de una forma de luto. Es una tradición realmente hermosa que captura el espíritu del Día de Muertos, mezclando la reverencia con el color y la celebración. está bien. Creo que también podríamos hablar sobre, por ejemplo, cómo lo harían de una manera más de luto, como lo que tenemos aquí, con funerales o algo así, justo después de que alguien muere, o cómo funcionaría eso en México. Buen punto.
Así que México en realidad también tiene funerales tradicionales y prácticas de luto, especialmente inmediatamente después de que alguien fallece. A menudo hay un velorio, que es como una vigilia, donde la familia y los amigos se reúnen para rezar y acompañar al difunto durante la noche. En ese momento es bastante solemne y respetuoso. Pero la diferencia clave es que la cultura mexicana tiende a ver la muerte como parte de un continuo, en lugar de un final. Así que sí, se guarda luto, pero no necesariamente se deja de celebrar la vida de esa persona. El Día de Muertos llega después. No se trata de la pérdida inicial y el impacto, sino de la reconexión y el recuerdo. Así que pueden tener un funeral solemne, pero luego, 1 o 2 años después, cuando llega el Día de Muertos, hay un cambio hacia la alegría y la celebración. Es menos acerca de se fueron y estamos tristes, y más bien son parte de nuestras vidas. Aún así, vamos a honrarlos. ¿Tiene sentido esa distinción? Sí, eso es interesante. De acuerdo. ¿Por qué son importantes los festivales mexicanos para la cultura mexicana? Los festivales mexicanos son básicamente el pegamento que mantiene unidas a las comunidades. La gente regresa a sus pueblos natales, se reconecta con la familia y comparte historias entre generaciones. También mantienen vivas las tradiciones antiguas, como ciertos bailes, recetas y artesanías que de otro modo podrían desaparecer. Además, celebran la identidad, desde las raíces indígenas hasta las luchas por la independencia, así que todos se sienten conectados con algo más grande que ellos mismos. Es como la cultura en plena exhibición cada año. Ha sido interesante aprender sobre los festivales mexicanos. ¿Hay algo más que podamos aprender sobre los festivales? ¿Hay otras festividades o cosas que celebren que sean bastante populares? Oh sí, muchísimas. Más allá de las grandes, como el Día de Muertos o el 5 de Mayo, México tiene un montón de festivales vibrantes. Está la Semana Santa. La Semana Santa que precede a la Pascua, con procesiones, representaciones de la Pasión y hermosas alfombras de flores en lugares como Taxco. Luego está el Carnaval, especialmente las celebraciones desenfrenadas en Mazatlán o Veracruz, con desfiles, disfraces. El Día de los Muertos es súper popular, obviamente, con altares y calaveras de azúcar. Y la Guelaguetza en Oaxaca celebra la cultura indígena con danzas y artesanías. Cada región tiene su propia manera particular de celebrar las vacaciones, así que nunca es lo mismo 2 veces. Bueno, ¿qué son las recreaciones de la pasión? ¿Estamos hablando de algo como la pasión de Cristo o algo así? Sí, exactamente. Es la pasión de Cristo. Durante la Semana Santa, especialmente en lugares como Taxco, Iztapalapa o San Miguel de Allende, la gente organiza grandes representaciones teatrales del juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Miles de habitantes participan, algunos cargando pesadas cruces, otros interpretando a soldados romanos o figuras bíblicas. Es intenso, emotivo y un gran atractivo para los turistas. Las procesiones recorren las calles, a menudo con música en vivo y multitudes a lo largo del trayecto. Es una de las manifestaciones de fe más vívidas que verás en México. Eso está genial. Creo que vi algo parecido a eso cuando era niño. La verdad, me pareció bastante intenso. Mencionaste algo sobre una festividad. ¿Semana Santa? ¿Eso tiene algo que ver con Santa Claus y la Navidad? No, es totalmente diferente. Semana Santa simplemente significa Holy Week en español. Es la semana antes de Pascua, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. No tiene nada que ver con Santa Claus ni con la Navidad. Aquí Navidad es Christmas. Semana Santa trata sobre los últimos días de la vida de Jesús, la crucifixión y la resurrección. Es una gran celebración religiosa en todo México, con procesiones y actos en las iglesias, especialmente en los pueblos más pequeños. Vale, Navidad. Sí, como esa canción, Feliz Navidad. Exactamente. Feliz Navidad es la clásica canción navideña. Significa Feliz Navidad. En México, la Navidad es un acontecimiento muy importante. Las familias se reúnen para la misa de medianoche en Nochebuena, llamada Misa de Gallo, y después hay un gran banquete. Los niños pueden recibir regalos en Navidad o el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero, cuando supuestamente los Reyes Magos llevaron regalos al niño Jesús. Sí, la canción transmite la vibra. Bueno, Ha sido interesante aprender sobre... Espero que hayan disfrutado viendo los festivales mexicanos. Deja un comentario abajo. Si tienes algo que añadir, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Escucha mi música.
Tengo dos artistas, un artista de country outlaw llamado Travis Reigns y una cantante pop llamada Lullaby. Ve a escucharlos en Spotify. Por favor, muchas gracias por el apoyo y también visita mis tiendas de Etsy. Tenemos Wallbloom Studios, donde puedes conseguir descargas digitales de arte cottagecore y también pedir lienzos impresos y enviados a tu casa. Wallbloom Studios es la tienda en Etsy. Y también tenemos Grand Tour Print Co. Es mi tienda de carteles de viajes, así que puedes conseguir un póster de viajes que básicamente muestre todos los lugares emblemáticos del mundo. Así que échale un vistazo. Compañía de impresión Grand Tour. Gracias a todos. Dale me gusta. Nos vemos en el próximo video. Ha sido un verdadero placer, por lo que ahora me despido de todos ustedes deseándoles que tengan un excelente día y esperando que nos volvamos a ver muy pronto. No sé,